Bueno, establecemos comunicación ahora con nuestro compañero Waldir Domínguez porque la directora del Colegio Asunción Escalada está hablando esto con relación a la torta de chocolate con marihuana que fue ingerida por estudiantes. Muy mal, emocionalmente, porque los chicos afectados, ¿verdad? No solamente son aquellos que fueron a internarse en el Centro de Emergencias Médicas, ni tampoco los chicos que están involucrados, sino todos los estudiantes de la comunidad educativa. También es preocupante el tema del origen de la droga, comisario. ¿Qué se está haciendo para investigar justamente de dónde salió esta sustancia? Bueno, en este momento me apersoné al colegio, he tomado un acta de denuncia específica de todo el relato y el hecho que aconteció el día de ayer. Ya tenemos una cabeza de proceso, va a ser inmediatamente comunicada a la Fiscalía de Antinarcóticos. Además de ese hecho que ayer ocurrió, se comunicó a la Fiscalía en lo penal, porque son hechos independientes, y se comienza una investigación ya de manera a ver realmente lo que ocurrió en el día de ayer, quiénes son los proveedores, si existió realmente la marihuana, si existe realmente un hecho acontecido con referencia de que si hay un hecho de zozobra o no, porque eso es lo que vamos a investigar. Hasta el momento no me consta de que el examen haya sido positivo porque no tengo el documento en mano y comienza la investigación. Sí puedo decir... Comisario, sobre el informe, porque policías y también médicos confirmaron que había marihuana. La policía en su informe primario no confirma. Bueno, cada persona es responsable de lo que manifiesta. El acta de procedimiento que tengo en mis manos y que voy a hacer llegar a la Fiscalía no dice eso. ¿Labraron mal el acta entonces, comisario? No, yo no podría decir que se labró mal el acta. Se hizo lo que correspondía en ese momento sobre ese hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo una denuncia de una persona aparentemente con un estado, se sintió mal, se asistió a esa persona, se llevó hasta emergencias médicas, se le realizó los estudios correspondientes. Bueno, del por qué sucedió ese hecho es lo que nosotros estamos recabando las informaciones. Todas las instituciones hemos llegado hasta este lugar hoy a la mañana y no es la primera ocasión que estamos en este lugar. Estábamos trabajando sobre prevención en drogas. ¿Por algún caso específico fue en este lugar también o fue solo para prevención? ¿Hubo otro caso antes acá en el colegio? No teníamos ninguna denuncia específica de que aquí estaba corriendo marihuana. Lo que nosotros estábamos realizando es un hecho de prevención, en que si resulta o no el trabajar en charlas educativas, en los centros educativos, sí resulta, pero ¿dónde lo que no resulta? Es en la situación de los hogares. No tenemos el acompañamiento de los padres como nosotros querríamos tener, ¿verdad? No puede decir un papá que mi hijo está preparando una chocolatada, lleva ese termo de chocolatada a un lugar, o que prepare una torta y que yo no pruebe eso, o que no tenga conocimiento, o que no sepa lo que mi hijo está haciendo. Son hechos que hay que investigar. Además de eso, tenemos que alertarle también a los padres que tienen que estar con sus hijos. ¿Por qué? Porque a partir de los 14 años los menores son imputables. ¿Qué significa eso? No puedo yo llevar un hecho como lo que sucedió a un lugar y luego manifestar de que yo no tengo conocimiento o no sé qué es lo que estoy haciendo. Chicos de 17, 16 años son chicos ya, criaturas que están a punto de ser adultos, y todos los hechos que sucedan tienen su proceso. ¿A qué se exponen estos adolescentes? De confirmarse podrían ser imputados, comisario, eso está queriendo decir. También podrían ser los padres, hay que revisar qué realmente es lo que ocurrió. ¿Hay alguna denuncia formal? Ya, porque algunos padres dijeron que iban a denunciar al alumno proveedor, entre comillas. Bueno, los padres están en su derecho, evidente. No podría decirte si ya hay una denuncia formal en la comisaría jurisdiccional, ¿verdad? Porque el Departamento de Control de Centros Educativos, la primera denuncia que recibe es de la directora, donde toma conocimiento y hace la intervención. ¿La dirección del colegio va a hacer algo también con respecto a esto? No hay ningún tipo de sanción, ¿no? No, evidentemente ya estamos haciendo, ¿verdad? ¿Los alumnos van a ser suspendidos, director?
Por el momento ellos no van a venir a la institución, están suspendidos, pero de todos modos tenemos que seguir con el proceso educativo. No puede ser por permanente. Y por esta semana, ¿Cuántos son los que están suspendidos, directora? Y están todos los que pararon hasta el centro de emergencias médicas, como también los 4 chicos. Total 6 entonces. Y sí, por supuesto, porque evidentemente nosotros no podemos permitir que también las víctimas vengan y se expongan de vuelta, ¿verdad?, a una situación tal vez un poco traumática, el hecho de volver, de regresar después de haberse sentido mal, después de que supuestamente consumieron una sustancia indebida y relacionarse con sus compañeros y ser acosados por ello, de qué te pasó, cómo te pasó, qué fue lo que pasó. Entonces tratar un poco de que sea un poco más leve la reinserción de esos estudiantes a la institución educativa. En el caso de las víctimas, directora, porque las personas que proveyeron, entre comillas, son los que están sancionados por la institución. Realmente nosotros no le llamamos todavía sanción. Nosotros tenemos que ver cuáles son los hechos que ocurrieron, esperar que la Fiscalía tome también cartas en el asunto, ver toda la situación y ya también nosotros desde el aspecto jurídico del Ministerio de Educación y Cultura tomar también los recaudos del caso. Por supuesto, ya hemos solicitado que primariamente los padres tengan que hacerle, ¿verdad?, un análisis también toxicológico a aquellos chicos que fueron nombrados como responsables para ver si realmente ellos estuvieron consumiendo también. ¿Ustedes hablaron, directora, con...? 17 años. ¿El colegio va a obligar a un examen de toxicología entonces también? Solicitamos. Nosotros no tenemos potestad para obligarle a los padres a que se hagan un examen toxicológico. Es simplemente para que los padres tengan conocimiento, no de si sus hijos realmente consumieron o no en ese momento. Directora, ¿los padres sabían de estos 4 chicos, sabían que ellos consumían estupefacientes? Ellos no sabían. Ellos también ayer cuando tuvieron la entrevista conmigo se sintieron totalmente, ¿verdad? No sé... sorprendido, sí, gracias. Sorprendido por el hecho. ¿Les va a solicitar entonces examen de toxicología a estos 4 chicos Lo principalmente? que se les solicitó, ¿verdad?, para que ellos también tengan la seguridad de que si sus hijos realmente consumieron y para que tengan conocimiento y que puedan también tomar los recaudos. ¿Van a someterse a esa prueba? ¿Van a llevar Sí, dijeron que sí lo iban a hacer. Con los padres de los 4. Nosotros conversamos con los padres de los 4, ayer estuvimos esperándoles a cada uno de ellos, ¿verdad? En procesión estaban llegando para poder contactarse con El ingreso nosotros. de droga en los colegios es una realidad, no se puede discutir eso teniendo en cuenta de que hay mecanismos que utilizan los microtraficantes, en este caso utilizar incluso a propios alumnos que puedan ingresar a droga. ¿Usted conoce algo de eso? ¿Qué opina sobre eso? Bueno, en realidad no tengo conocimiento de causa, ¿verdad? Pero sabemos de todas las denuncias que han hecho en diferentes instituciones educativas, precisamente el otro día el caso de una niña también que consumió una torta que tenía marihuana supuestamente y bueno, y que se sintió mal, tuvo la misma reacción que nuestros chicos, ¿verdad? No podemos nosotros cerrar los ojos y decir no está ocurriendo esto, tenemos que ver bien qué es lo que realmente está ocurriendo y tener un mecanismo de control un poco más estricto con respecto a nuestros estudiantes, que hoy día no lo podemos tener porque la ley 1680 es clara al respecto, ¿verdad? Nosotros no podemos, por ejemplo, revisar las mochilas, revisar los termos, revisar las botellas de gaseosa, de jugo, de agua que ellos están trayendo, entonces no podemos tampoco ir por las salas de clase, ellos están ahí merendando. Waldir, ¿qué una dijeron los chocolatada, chicos, Waldir? Están comiendo una torta, están Si es comiendo que un sándwich hablaron con y la decir, bueno, directora. voy a probar tu sándwich para ver qué tiene, voy a mirar tu sándwich, ¿verdad? Son situaciones que también nosotros tenemos que aprender un poco para ver cómo prevenir esta situación, porque cada vez son situaciones más nuevas que están sucediendo. Directora, ¿qué mencionaron los alumnos involucrados en ese momento de la conversación con ustedes? Bueno, en realidad ellos no dijeron casi nada claro, ellos se toman al silencio, se les pregunta, se quedan callados y cuando están callados evidentemente nosotros no podemos obligarle a ellos que estén comentando. Simplemente nosotros nos tomamos la denuncia a los chicos que consumieron y que se sintieron mal y que dijeron, bueno, fue él y bueno, y sobre eso nos basamos. Investigar entonces. De estos 6 estudiantes que están involucrados. Uno de los 6, ninguno, nada. Son buenos alumnos, son alumnos regulares, asisten regularmente, no tienen ningún tipo de dificultad, no tienen dificultades académicas. Realmente a nosotros nos sorprendió que sea un grupo que está afianzado académicamente y que tenga que reaccionar de esta manera. Bueno, Bueno, muy está bien. entonces parte de lo que mencionaba la directora de esta institución y que la investigación va a proseguir, compañeros. Muy bien, Waldir, muchas gracias. Entonces, desde el Colegio Asunción Escalada, 4 alumnos que
que en principio serían los que habrían proveído, si cabe el término, de esta torta que al parecer contenía marihuana para 2 chicos que terminaron internados. Todos, de momento, están suspendidos de ir a clases y posteriormente, por supuesto, se inicia la investigación para deslindar responsabilidades en materia penal también principalmente.